Egunon. Bueno, estamos en lo alto de Frías, en el ámbito de la tierra del Cid, tierras del Cid, Burgos, aquí, el Valle de la Tobalina, por aquí debajo. Y venimos a refrescar la memoria de los que a veces piensan que el autogobierno es algo contrario a política, contrario a instituciones, contrario a competencias, contrario a financiación autonómica. Porque es que estamos en un lugar donde, digamos, históricamente Castilla fue desgajada después de la batalla de Atapuerca a mediados del siglo XI de la antigüedad llamada Reino de Navarra. Y ahí, en esa realidad, se establecía la realidad foral, en la que anteriormente también el Reino de León, distinto del Reino de Castilla, tenía también su realidad, el parlamentarismo, que reivindican actualmente los que quieren desgajar las tres provincias leonesas de Castilla, que tiene su derecho, León, Zamora y Salamanca, que son tres provincias de la región leonesa que está históricamente considerada como tal en el ámbito del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, aquí estamos, en Castilla, en un lugar donde existe un gobierno del PP y de Vox. Anteriormente había un gobierno del PP y de Ciudadanos, un gobierno escorado en teoría al centro-derecha, pero actualmente con una curiosidad porque lo que tenía Vox anteriormente lo acaba de heredar. No, justo al revés. Antes tenía Ciudadanos lo que ha heredado Vox, que parece que Ciudadanos desaparece completamente de la escena. Lo cual es curioso porque esta gente, en teoría, son antiguos españoles, rancios, castellanos, de los que quieren volver al pasado, pero no se quieren acordar que los fueros, la foralidad, el hecho histórico de los llamados privilegios, porque eran derecho particular, no privilegios de unos ciudadanos sobre otros. Hechos que la afrancesada Constitución de la Pepa de 1812 trata de laminar y de eliminar. Pero volvemos al siglo XXI en el ámbito de una comunidad donde el presidente de las Cortes de Castilla y León es de Vox, el vicepresidente sin competencias ni procesos ejecutivos. La única competencia que tiene el vicepresidente actual es estar vivo, respirar y que el corazón le siga latiendo. Y si sale el presidente Mañueco de los términos de la comunidad autónoma, es presidente en funciones hasta que el señor Mañueco vuelva a ingresar en los límites territoriales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, es un ámbito curioso. Bueno, esta gente, los de Vox, pretenden una España unitaria y uniforme, que es curioso porque es lo mismo que los que piden una neutralidad militar. ¿Qué deberían de entender los que piden una neutralidad militar? Pues que ser neutral es mucho más caro que ser afín a una organización como la OTAN. Y eso significa que un país como Suiza o Austria, o hasta el momento Suecia y Finlandia, son países que gastan más en ejército que países de la OTAN, como ya sea la propia Eslovenia, Noruega, o Dinamarca, o Islandia, que no tiene formalmente ejército, pero es porque está dentro de la organización de la OTAN. Por lo tanto, no tener comunidades autónomas, a veces se dice eso, se ahorraría tanto dinero, lo cual significa que ese dinero que se gasta en servicios sociales, sanidad, educación, sería no gastado y evidentemente los servicios serían peores porque quien ejecuta las partidas de sanidad, educación y servicios sociales son las comunidades autónomas. También parece que algo las diputaciones de régimen común, elegidas al socaire de las elecciones municipales. Es un elemento que hay que tener en cuenta. Lo mismo que el coste de las no comunidades autónomas. Cierto es que en el año 1978 en la Constitución no se establece una reforma del modelo territorial conducente a una unificación de criterios para tener un único Estado dividido en comunidades autónomas. Resulta curioso cuando el señor coordinador general del PP
ha llegado a establecer, ya solamente ha tenido que leer la Constitución, el artículo número 2, porque muchos se paran en la nación indisoluble española. Y no miran que en la segunda parte del artículo, porque hay que leer la Constitución entera, todos los capítulos, hasta el final. La segunda parte del artículo número 2 habla de nacionalidades y regiones, que alguno dice que es un error porque los separatistas nos hicieron comulgar con ruedas de molino y todo esto. Hay comunidades que son nacionalidades y comunidades que son regiones en España. Luego habrá que hablar de las diferencias, porque nacionalidades históricas no se refiere a que tengan más o menos historia. Todas las comunidades tienen historia. Aquí hay una iglesia, estos Frías tienen una historia, el Valle de Torobalina tiene una historia, pero no tienen todos los territorios del Estado español el mismo nivel de historia en reivindicación de autogobierno. Eso es automáticamente cierto. Y por eso, aquellos territorios que han reivindicado más profundamente e históricamente su autogobierno se les considera comunidades de nacionalidad histórica. Nacionalidad por tener historia, no, por tener historia en la reivindicación de su autogobierno. Sobre todo, aquellas 4 que fue ratificado en referéndum directo el hecho autonómico, como son Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía. Esas serían las 4 nacionalidades, en base al hecho sustancial de haber ratificado su referéndum, el hecho autonómico. Y por lo tanto, cuando se habla, bueno, lo que se da se quita, pues estarían atacando la soberanía, lo mismo que cambiar la Constitución sin contar con los españoles. Y no me refiero a contar con las Cortes Generales, sobre todo en las reformas agravadas, como podría ser la reforma del artículo 2 del 8, es decir, la primera parte, los derechos fundamentales, pero también el capítulo 8, que es el del autogobierno de las comunidades autónomas, cosa que Vox parece querer eliminar. Ahora hay comunidad autónoma en elecciones, como es Andalucía, y puede repetirse el esquema bien de Madrid, bien de Castilla y León, en la que estamos. Puede establecerse la idea de que el PP gobierne con una suficiencia para estar en solitario, como en Madrid con Díaz Ayuso, o que tenga que gobernar, sea con Macarena Olona como presidenta y Juanma Moreno como vicepresidente, o Juanma Moreno como presidente y Macarena Olona como vicepresidenta, como sucede aquí con Mañueco y... ¿cómo era el candidato de Vox? No importa, es de Vox. Y ya está. Es el Abascal Junior de la región. Bueno, ahí está la cosa. En un territorio, aquí en Castilla y León, donde Unión del Pueblo Leonés tiene 3 procuradores, y Soria ya tiene 3 procuradores, Por Ávila tiene un procurador. Es decir, hay reivindicaciones territoriales, como cuando hicimos aquel conversatorio como el candidato número 1 de Unión del Pueblo Leonés por Salamanca, un buen tipo que explicó muy bien el programa sobre el terreno, de lo que quería y quiere, porque sigue estando encima de la mesa a lo largo de la legislatura, porque hay que tener en cuenta que las elecciones son el momento de meter la urna, pero también previamente cuando se hace el programa electoral y cuando se trata de ejecutar, se esté dentro o se esté fuera, porque eso es, por ejemplo, lo que tendrían que establecer los partidos que no tienen representación, tratar de establecer el vínculo con la Cámara Legislativa y con los órganos de gobierno, porque representan a ciudadanos que han votado por una opción que merece ser escuchada. No con la misma vehemencia y con los mismos resultados que alguien que ha obtenido representación directa en la Cámara Legislativa, pero sí que merecen tener una consideración por esos ciudadanos para tratar de incorporarlos a la acción de gobierno. Estamos, pues, en Frías, Valle de la Tobalina, y aquí está Santa María de Garoña, muy cerca, y hay otro elemento que es curioso en la contradicción de algunas personas. ¿Podemos estar al frente de la manifestación a favor de la energía nuclear? Sí, sobre todo con la vista al torio, a la fusión nuclear. La fisión es algo que puede ser transitorio, pero la fusión es el futuro. Y mantener la idea de que tal vez en algún momento había que cerrar Santa María de Garoña por diversas circunstancias, pero eso no implica que no podamos saber
una nueva central nuclear, ya sea en el mismo lugar o sea en otro, con los reactores de cuarta generación, que son prácticamente verdes, reciclables. Bueno, pues son unos elementos que hay que tener en cuenta encima de la mesa, pensando todas estas cuestiones, porque autogobierno es bienestar, pero también hay que generar ingresos para luego poder gastar. Y evidentemente la toma de decisiones se debe basar en quién quieres que tenga una dependencia para contigo y controlar esas dependencias. Porque evidentemente estamos en un mundo interconectado, pero no puede ser que las dependencias te las marquen desde fuera. Por eso la foralidad de Vizcaya, del señor de Vizcaya, que estuvo vinculado en parte a través de la Casa de Haro, primero con Independencia y luego a través del marco general de la unión en la corona con el rey de Castilla, bueno, pues ahí estaba la tradición foral que se sustancia en el fuero viejo y el fuero nuevo de Vizcaya, siempre estableciendo una forma, como también el fondo, de la construcción normativa y jurídica. Pero siempre desde el hecho de que la ley no solamente es la ley en sí mismo, sino cómo se construye la ley. Y para hacer eso posible, digamos que hay que tener respeto al diferente, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso debe servir para el siglo XXI, en el que estamos en momentos de zozobra donde quieren no solo la recentralización, sino la destrucción formal y jurídica, más allá de los límites territoriales del contenido de las constituciones, como son los estatutos de autonomía y los hechos autonómicos, porque las formas llamadas estatuto de autonomía son parte del hecho constitucional. En el caso vasco hasta el punto de que el 30,4% votó a favor de la Constitución, pero el 53% votó a favor del Estatuto de Autonomía, con lo cual es el estatuto más bloque de constitucionalidad en el País Vasco que la propia Constitución, a pesar de que reconocen el apartado final, la disposición adicional primera, la forma del autogobierno en el País Vasco, la foralidad. En la derogatoria segunda se establece la posibilidad de la restauración foral plena con contenido amplio, y luego la transitoria cuarta para la unión de los territorios de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Pero estamos hablando también de que el Estatuto de Castilla y León aún establece la idea de que puedan incorporarse a Castilla y León provincias enteras como son Cantabria y La Rioja, que se establecieron en realidades aparte en el año 81-82 por vocación de sus ciudadanos. El señor vicepresidente y el señor candidato entonces de Vox a la comunidad se lanzó con, entre otras cosas, un mensaje de que en su acción de gobierno, en la Junta de Castilla y León, establecería la reincorporación de Cantabria y La Rioja, dijeran lo que dijeran sus ciudadanos, porque siempre, y esto se ve el día 23 de abril, el día de San Jorge, el día de Villalar, se ve en redes sociales cómo tratan de incorporar visualmente en mensajes a Cantabria y La Rioja en la zona de Castilla y León, como Castilla una. ¡Qué vergüenza! ¡Qué responsabilidad para los ciudadanos de Cantabria y de La Rioja! Especialmente los de La Rioja, porque los de Cantabria están bien posicionados con el Partido Regionalista de Cantabria, que tiene muchos municipios, muchos concejales, muchos ayuntamientos, muchos alcaldes, mucha presencia institucional, pero en La Rioja, el Partido Riojano, o en otro ámbito, el Partido Gualde, pues no tienen suficiente voto ni siquiera para ser visibles a nivel autonómico. Y por lo tanto, la autonomía debe defenderse con hechos y con políticas, no contra enemigos intermedios que puedan ser señalados como elementos que apacigüen a un tercero, como sería el nacionalismo español, que en este caso lo encarnaría el nuevo Cid Abascal, sino tratando de alinearse con aquellos que puedan tener las mismas aspiraciones de autogobierno. Defender la región autónoma de León debe decir lo mismo que defender Cantabria autónoma, La Rioja autónoma, el País Vasco, nacionalidad histórica, sea con Navarra o no, dependiendo de la vocación de los propios navarros a través de la articulación de la transitoria cuarta, como establecen
porque es dejar en manos de los navarros su futuro, que ellos decidan si quieren, si no quieren, cuándo quieren, cómo quieren. Eso es democracia. Hurtar la soberanía de la gente, hurtar las decisiones para que dependan de un tercero que está a tomar por culo en miles de kilómetros mentalmente y en cientos físicamente. En Madrid es algo que no tiene sentido. En una persona puede haber mucha volatilidad. Decisiones colectivas tienen más solidez y más planta a la hora de establecer y de comunicar las realidades. Esta sería una reflexión, precisamente en este sentido, respecto a la idea desde Frías, desde Castilla y León, de que el futuro de España, si ha de haber algún futuro para España, debe ser en el respeto a la pluralidad institucional. A los votantes, claro que sí, pero sin hacer daño y sin forzar la máquina, porque si no podemos encontrarnos con un futuro complicado y dificultoso, porque el siglo XIX y el siglo XX han sido para España traumáticos. Y precisamente forzar la máquina ha llevado a cosas complicadas. Precisamente hay que aprender de ese pasado para construir un futuro común, juntos, por lo menos como vecinos. Luego ya se verá qué tipo de relación se podrá tener o no, pero siempre desde la paz. Y bueno, pues creo que lo podemos dejar aquí mismo, la idea, porque evidentemente hay que reforzar los hechos autonómicos, no solamente con más competencias, porque hay autonomías que tienen un estatuto que no ha sido cumplido. No ha sido cumplido en 40 años, más de 40 años, porque el principio más importante no es dar, sino cumplir. Cumplir la palabra dada. Cumplir con lo que se ha firmado y lo que se debe ejecutar. Porque eso es lo importante. Que con independencia de quién haga qué, el resultado sea el mismo. La igualdad en principio. En los principios de base para, a la hora de funcionar, tener igualdad de derechos y de obligaciones, pero en la aplicación puede ser distinto, porque, por ejemplo, puede ser distinto hacer una carretera por este valle de la Tobalina o hacerlo en Despeñaperros, o poner un centro, una escuela que hay aquí, o un centro de atención primaria en lo alto de Frías, o hacerlo en la costa de Huelva. Y eso debe de aplicarse a muchos otros elementos a la hora de la construcción de los hechos necesarios a través de las realidades autonómicas. Sobre todo con la idea de que en 2009 se hizo la renovación del pacto de la financiación del régimen común, pero en 2014 no se hizo y en 2019 no se ha hecho. Y eso es muy importante para la ciudadanía que recibe servicios de sus comunidades autónomas. La diferencia en el trato es importante para llevar a mal camino. La igualdad. Cuando alguien transgrede de alguna manera la ley, hay que tratarle igual, ya sea de una autonomía, del Estado, de una diputación, de un municipio. La desigualdad en el trato es la base de las problemáticas. Y cuando hay que cumplir la ley, que sea para todos. Eso ha sido un problema. Y sin más, dejando claro la defensa del derecho autonómico, de que el respeto es importante a la hora de construir lo que ha tardado muchos años, muchas décadas, en tratar de ser algo relación pacífica, teniendo como mirada no a Francia, que ya se está viendo lo que pasa en Francia con la destrucción de los partidos del centro, ya sean los republicanos o el Partido Socialista, que se han hundido en favor de los extremos. No, se puede buscar en el Reino Unido, con el respeto a Gales, a Escocia, al norte de Irlanda, en Canadá, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia, incluso en la propia Italia, restos de hechos autonómicos, regionales, territoriales, cumplimentados con políticas comparadas sin necesidad de ir a Estados Unidos, Suiza, la propia Alemania. Son muchos ejemplos
pero el español medio se suele fijar solo en Francia. Evidentemente, más allá de los ejemplos, hay que construir tu modelo propio, porque al fin y al cabo, el mejor modelo es el que se hace caminando. Y caminante no hay camino sin los telas en la mar. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, Betty Gelpian.